Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy es martes 11 de enero de 2022. Esta semana estamos inaugurando la temporada 2022 y estamos saliendo, como casi siempre, desde Miami, en directo para todo el mundo. Bueno, el presidente mexicano López Obrador, que a ratos parece heredero político del Chavo del Ocho, se ha contagiado otra vez de coronavirus. Ya estuvo enfermo de coronavirus en enero del año pasado, no se cuida, no se pone la mascarilla, suele decir que al coronavirus uno lo conjura o lo neutraliza con amuletos religiosos y por lo visto lo tiene desde la semana pasada y seguía despachando con secretarios y ministros, estando ya contagiado. O sea, altamente irresponsable el señor López Obrador, que se presentó en una rueda de prensa sin saber todavía que tenía de nuevo el coronavirus, y él dijo que estaba un poquito afónico, un poquito ronco y que seguro que era una gripe normal. Lo escucho un poquito ronco en el tema de... Amanecí ronco. Sí, si nos puede hablar un poco de eso. Voy a hacer la prueba más tarde, pero yo creo que es gripe. Esperen. De todas maneras. Sí, a cuidarse. De todas maneras es gripe, dijo. Bueno, se equivocó. De todas maneras no es gripe, es coronavirus. Y por segunda vez. Lo que pone en evidencia que López Obrador es bastante necio respecto del coronavirus, porque no se cuida suficientemente bien. Por tanto, no da el ejemplo. En México han muerto más de 300.000 personas por coronavirus. No es broma. López Obrador tiene ya 68 años y antes de ser presidente sufrió un infarto. O sea, está en una zona vulnerable. Pero él, con aire distraído, masivamente desinformado, subestimando otra vez el virus, hizo una grabación sin mascarillas y dijo que estaba tomando paracetamol. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que está infectado por segunda vez de COVID-19, dijo el martes que se siente bien. Es como una gripa con ronquera, un poquito de dolor de cuerpo al principio. Estoy tomando paracetamol y me siento bastante bien. Con lo cual les está diciendo a los mexicanos, primero, no se pongan una mascarilla, porque él está contagiado y no se la pone. Segundo, no se preocupen, si se contagian, se van a sentir bien, como yo. Es decir, casi sugiere que se siente mejor contagiado que antes de infectarse. Esto es tremendamente irresponsable, ¿no? Ya digo, no sé cuál es exactamente su estatus de vacunación, si se puso la tercera dosis o no, qué tipo de vacuna se inoculó. Pero un hombre de esa edad, que además es el presidente de la República, debería como mínimo ponerse la mascarilla. Ha tenido el coronavirus de la semana pasada. Despachó con su secretaria de Economía. Ahora ella está contagiada también. Es de suponer que López Obrador la contagió. Es tremendamente irresponsable que el presidente se comporte de esta manera, ¿no? Ya digo, son 2 veces que se contagia, 2. Pero él, en tono así desdeñoso o displicente, dice, no, esto del Omicron no tiene peligro ninguno. El mandatario de 68 años transmitió un video en la conferencia matutina y consideró sus síntomas como una evidencia de que la variante Omicron es menos peligrosa. Afortunadamente no vamos a necesitar hospitalizarnos ni vamos a sufrir con pérdidas de vidas humanas. Esto es distinto. Yo diría que este virus va de salida. No es cierto. Al contrario. Ayer y hoy, esta semana de enero de 2022, se ha batido el récord de hospitalizaciones aquí en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia. Nunca hubo tanta gente hospitalizada como ahora por el coronavirus. Entonces, cuando él dice, no, no me van a hospitalizar, bueno, ojalá que no lo hospitalicen, ¿no? Pero no puede estar tan seguro, porque estaba muy seguro de que era una gripe normal y se equivocó. Entonces, el presidente lo que tiene que transmitir, lo que tiene que proyectar,
es prudencia, sensatez, buen juicio, sentido común. Pero él transmite y proyecta todo lo contrario. Él lo que les está diciendo a los mexicanos es: no usen la mascarilla y si se enferman no pasa nada, no es grave. Pues puede ser grave si la persona que se infecta no está vacunada, o aún estándolo si tiene algunas deficiencias de salud. Y López Obrador ya no es un chaval, ¿no? Luego saca un termómetro y dice: no tengo fiebre. Como muestra de sus síntomas leves, López Obrador se tomó la temperatura y el termómetro que usó marcó 36,1 grados Celsius y con el oxímetro obtuvo 92 de oxigenación. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, indicó que el mandatario deberá estar resguardado una semana, mientras que su esposa Beatriz Gutiérrez y su hijo Jesús López Gutiérrez no han presentado síntomas, pero se encuentran aislados. Yo creo que el presidente López Obrador se ha contagiado no una, pero 2 veces, y yo no le deseo el mal porque no se sabe cuidar y porque despacha, se reúne con gente, atiende ministros, conversa con la prensa, viaja en Aeroméxico en clase turista y no se pone nunca la mascarilla. Y en México la gente tiene miedo, quizá porque es un poquito sumisa ante el presidente, de decirle: señor, póngase la mascarilla. Entonces ahora todos los tripulantes y pilotos de Aeroméxico que lo han llevado en los últimos tiempos están aterrados y es posible que se haya contagiado de López Obrador. Me parece a mí que el presidente debe dar el ejemplo y no es el caso del señor López Obrador. El expresidente Trump sigue dando entrevistas desde su castillo, desde su fortificación en Palm Beach. Bien es cierto que esas entrevistas las concede a canales más o menos clandestinos, ¿no? Más o menos irrelevantes. Y por supuesto siempre a periodistas complacientes, blanditos, que le hacen preguntas suaves, amigables. Dicho todo eso, en esta última entrevista el volcánico señor Trump dice que la multitud que se congregó en la capital, en Washington, el 6 de enero del año pasado, 2021, antes de ir a asaltar el Capitolio, era de un tamaño nunca visto en la historia de este país. Era la muchedumbre más copiosa, más numerosa a la que él se dirigió jamás. Ya se sabe que el señor Trump tiene una leve tendencia a la hipérbole, a la exageración. Everything was going beautifully. And then the election got rigged and stolen from the American people. And by the way, that's the reason they went in massive numbers. They don't cover the numbers of people. They always show the Capitol with a very small, just a tiny percentage of the people that were there. They never show helicopter pictures of that incredible crowd because it was the largest crowd I've ever spoken before. I've never had a crowd, I've never seen a crowd that big. Bueno, las imágenes que se vieron de sus fanáticos escuchando su discurso pasadito el mediodía no confirman la veracidad de lo que dice el señor Trump. No parecía una multitud de centenares de miles de personas, ¿no? No. Pero Trump dice que esto también es un sabotaje o un boicot, ¿no? Es decir, que la prensa ocultó el tamaño del mitin, o por lo menos lo escamoteó, y que deliberadamente no quiso mostrar tomas aéreas porque era una cosa apoteósica. Y luego añade, sin ninguna prueba por supuesto, que una fracción minúscula de esa masa apoteósica fue la que se dirigió a asaltar el Capitolio. Azuzada esa facción, minúscula o no, por él mismo. It was massive. It was the real number. I won't say because it'll be a headline. Oh, he exaggerated the number. The real number was over that sacred number. Okay, Yeah. You know what that number was, right? I do. And I don't even talk about that. And they don't talk about it. I don't go with it. But I'll tell you, the crowd itself was the biggest crowd I've ever, and I've spoken before the biggest crowds, the biggest crowd I've ever spoken by far, by numerous times, I think. Es un bocazas, es un fanfarrón, solo concede entrevistas por ahora a periodistas como esta señorita o esta señora, que en realidad no pregunta, ¿no? O sea, está allí para reírse, para sentir, para festejarlo.
Es un poco patético el papel que hace ella, ¿no? Y entonces redondea su luminosa exposición el expresidente Trump diciendo que él reunió a esa apoteósica multitud el 6 de enero de 2021, día trágico para la historia de la democracia republicana en Estados Unidos, porque la gente estaba furiosa debido a que se había perpetrado un fraude electoral contra él. Esto fue, dice Trump, lo que avivó, lo que espoleó a la multitud a salir a las calles a protestar, la certeza de que le habían robado el triunfo a Trump. And nobody ever shows the pictures of that. They show me speaking, but they never show who I'm speaking to because they don't want... That was anger over a rigged election that got that many people to go to D.C. A tiny percentage, and I mean tiny, like less than 1%, went to the Capitol. That's all it was, a tiny percentage. Yo no creo que fue un porcentaje ínfimo o microscópico, y en cualquier caso fue un montón de gente que hizo un montón de daño. Hubo muertos. De manera que no es una fecha para recordar así en tono risueño, ¿no? Hoy el presidente Biden fue a Georgia, Atlanta, y dijo que es muy importante que el Senado apruebe su ley de derechos para los votantes. Él y los demócratas, o casi todos los demócratas, quieren que sea más fácil votar desde casa, por correo. Los republicanos quieren lo contrario, que sea más difícil votar en casa por correo, porque se asume que la gran mayoría de quienes votan en casa por correo favorecen a los demócratas. Esto es lo que está en juego. Pero a Biden le irrita una vez más, y yo lo entiendo, pero la democracia es así, que no tiene suficientes votos en el Senado para que le aprueben su bendita ley. The other boycotts, sir. Other boycotts at the speech. I'm talking to Russia. Say that again. What do you risk politically, sir, when you know the state of the Senate? I risk not saying what I believe. That's what I risk. This is one of those defining moments. It really is. People are going to be judged. Where were they before and where were they after the vote? History's going to judge it. It's that consequential. And so the risk is making sure people understand just how important this is. Just how important this is. Exagera, en mi opinión, como suelen exagerar los políticos. No es el fin del mundo si no le aprueban su ley en el Senado. No. Ya es relativamente fácil votar en casa, por correo. Y en cualquier caso, si un ciudadano quiere votar el día de los comicios y va a votar, puede hacerlo. O sea que no tiene mucho sentido decir que los republicanos están tratando de impedir que los demócratas voten. No, eso no es verdad. Lo que están tratando de hacer es impedir que sea demasiado fácil votar en casa por correo, registrándose a última hora, votando en la víspera, no estando seguros de que vota quien ha recibido la papeleta. Yo encuentro que ciertas objeciones o reparos que plantean los republicanos en el Senado son correctas. También comprendo la frustración de Biden porque no tiene mayoría calificada en el Senado, 3/5, o sea, 60 senadores que lo acompañen. Y como no la tiene, lo más probable es que su ley no va a ser aprobada. We have 50-50 in the United States Senate. That means we have 51 presidents. You all think I'm kidding. I've been pretty good at working with senators my career, but man, when you got 51 presidents, it gets harder. Any one can change the outcome. Sadly, the United States Senate, designed to be the world's greatest deliberative body, has been rendered a shell of its former self. It gives me no satisfaction in saying that as an institutionalist, as a man who was honored to serve in the Senate. Sirvió 36 años en el Senado. Es una buena frase decir que hay por lo menos 51 presidentes en el Senado. Es decir, que hay por lo menos 51 senadores que sueñan con ser presidente, como él
durante 36 años largos soñó con ser presidente y se le cumplió al final, muy improbablemente. Pero así son las cosas en la democracia, ¿no? El presidente quiere hacer tales y cuales cosas, esta es su agenda, pero luego el Congreso se las aprueba o no. Y si él no tiene mayoría calificada y no la tiene, entonces se molesta. Y cuando se molesta, dice que la democracia está amenazada. ¿Realmente está amenazada la democracia si no es demasiado fácil votar en casa por correo? Yo creo que Biden exagera. But as an institutionalist, I believe that the threat to our democracy is so grave that we must find a way to pass these voting rights bills. Debate them, vote, let the majority prevail. And if that bare minimum is blocked, we have no option but to change the Senate rules, including getting rid of the filibuster for this. La práctica del filibusterismo consiste en que cuando hay una ley como esta, que atañe al corazón de la democracia, no se aprueba por mayoría simple de 51, sino calificada de 60 como mínimo. Y los demócratas solo tienen 50, más el voto adicional en caso de empate de la vicepresidenta. Es decir, que le faltan 10 votos. Y va a ser virtualmente imposible que 10 senadores republicanos voten con él en esta ley de derechos de los votantes. Entonces Biden está frustrado y dice que los republicanos abusan de la práctica del filibusterismo. Filibuster is not used by Republicans to bring the Senate together, but to pull it further apart. Filibuster is weaponized and abused. While the state legislative assaults on voting rights is simple, all you need in your House and Senate is a pure majority. In the United States Senate, it takes a supermajority, 60 votes, even to get a vote, instead of 50 to protect the right to vote. State legislators can pass anti-voting laws with simple majorities. If they can do that, then the United States Senate should be able to protect voting rights by a simple majority. Es su opinión y es respetable, pero las reglas son las reglas y él no las puede cambiar a mitad del partido, ¿no? Por unos pocos votos su ley que favorece votar en casa podría perder, así es la vida, no siempre se gana. Por unos pocos votos, por unos pocos miles de votos, él le ganó a Trump la presidencia. Así que por poco a veces se pierde y por poco a veces se gana. Yo discrepo de Biden cuando dice que acá está en juego la democracia y que esta es una disyuntiva quemante entre la democracia y el autoritarismo. Eso no es verdad. O sea, si no le aprueban su ley en el Senado, es porque hay una democracia robusta en Estados Unidos y el Congreso no se hinca de rodillas ante él. 1. Y 2, no es verdad que si es no demasiado fácil votar en casa por correo, entonces se destruye o se socava al menos la esencia de la democracia. No es verdad en la medida en que cualquier ciudadano que quiere votar y que va físicamente a hacerlo puede emitir su voto. Next few days, when these bills come to a vote, will mark a turning point in this nation's history. We will choose. The issue is, will we choose democracy over autocracy? Light over shadows, justice over injustice. I know where I stand. I will not yield. I will not flinch. I will defend the right to vote. Our democracy against all enemies, foreign and, yes, domestic. Pero es el discurso político binario, maniqueo, ¿no? De yo soy la luz y mis enemigos son la sombra. Tampoco, No está aquí en juego el derecho a votar. No es que los republicanos pretenden impedir que los demócratas salgan a votar. No, es que hay dudas legítimas sobre el abuso que puede estarse perpetrando sobre el voto por correo. Esto es todo. Biden, no sé si en clave de humor, no sé si deliberada o accidentalmente, dice que en este país la presidenta es Kamala Harris, que en rigor es su vice. Last week, President Harris and I stood in the United States Capitol. Y también dice que hace muchos años, porque él es un hombre un tanto mayor,
él, que salía a marchar y a protestar por los derechos civiles, fue arrestado. I did not walk in the shoes of generations of students who walked these grounds, but I walked other grounds because I'm so damn old I was there as well. They think I'm kidding, man. Seems like yesterday, the first time I got arrested. Anyway. Una pausa, será breve. Al volver, al pobre doctor Anthony Fauci lo someten a una minuciosa sesión de tortura en el Senado y denuncian que gana casi $500,000 al año. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, el doctor Anthony Fauci, que tiene ya 81 años, no lo parece, ¿no? Pero tiene 81 años. Y es probablemente el principal experto del gobierno en el tema del coronavirus, fue otra vez al Senado. Y allí en el Senado tiene algunos adversarios biliosos. Uno de ellos hoy fue el senador Marshall, Roger Marshall, republicano, por supuesto, faltaba más, de Kansas. El senador Marshall emboscó a Tony Fauci. Fauci no estaba preparado para la emboscada. Y entonces Marshall acusó a Tony Fauci, y yo no sé si esto es verdad, de ser el empleado público mejor pagado en los Estados Unidos. Es decir, que Fauci gana más que el presidente Biden. Dijo que Fauci gana $434,000 anuales. Dr. Fauci, according to Forbes, you have an annual salary in 2020 was $434,000. You oversee over $5 billion in federal research grants. As the highest paid employee in the entire federal government, yes or no, would you be willing to submit to Congress and the public a financial disclosure that includes your past and current investments? After all, your colleague, Dr. Walensky, and every member of Congress submits a financial disclosure that includes their investments. Irritado, mortificado, el pobre doctor Fauci, 81 años ya, no disputó la cifra, con lo cual dio a entender que efectivamente gana ese salario, levemente inferior a $40,000 mensuales, pero dijo que sus cuentas, sus finanzas siempre han estado a disposición del público, cosa que el senador Marshall refutó o desmintió. I don't understand why you're asking me that question. My financial disclosure is public knowledge and has been so for the last 37 years or so, 35 years that I've been director. The big tech giants are doing an incredible job of keeping it from being public. We'll continue to look for it. Where would we find it? All you have to do is ask for it. You're so misinformed, it's extraordinary. Why am I misinformed? This is a huge issue. Wouldn't you agree with me that you see things before members of Congress would see them, so that there's an air of appearance that maybe some shenanigans are going on? Bueno, quedó claro entonces que Fauci gana mucho dinero, más que Biden. Quizá por eso Trump no lo quería. Y también quedó claro que cuando el senador Marshall le decía, pero ¿cómo podemos leer sus finanzas? Que siempre es un tema espinoso para cualquiera, ¿no? Que le estén buscando a uno pulgas en sus cuentas bancarias. Fauci decía, está a disposición de usted, senador, solo me las tiene que pedir. Pero claro, el senador decía, no, pero no están a disposición del público. My financial disclosures are public knowledge and have been so. You are getting amazingly wrong information. So I cannot find them. Our office cannot find them. Where would they be if they're public knowledge? Where? It is totally accessible to you if you want it. For the public. Is it accessible to the public? To the public. Great. We look forward to reviewing it. You are totally incorrect. Well, we look forward to reviewing it. Senator Marshall, Dr. Fauci has answered you. It is public information, and he's happy to give it to you if you would ask. Senator Moran. What a moron. Jesus Christ. No sé si escucharon eso que susurra Fauci cuando le están cerrando el micrófono.
Dice, what a moron, Jesus Christ. O sea, qué imbécil, por Dios. Es decir, que Fauci por un momento perdió la corrección y llamó imbécil al senador que lo estaba interpelando. Quizá Fauci, para contentar a sus críticos, debería abrir una página web y poner ahí a disposición de los suspicaces y los malpensados, bueno, sus cuentas, ¿no? No lo sé, no sé si legalmente está obligado a ello. Luego saltó sobre Fauci su más tenaz perseguidor. El senador republicano también, faltaba más, Rand Paul. Este odia a Fauci, ¿no? Y entonces Fauci dijo, oiga, pero usted me ha acusado a mí de ser responsable de la muerte de millones de personas. Pero ya entre los dos hay sangre derramada y se detestan. The last time we had a committee, or the time before, he was accusing me of being responsible for the death of 4 to 5 million people, which is really irresponsible. And I say, why is he doing that? There are two reasons why that's really bad. The first is it distracts from what we're all trying to do here today, is get our arms around the epidemic and the pandemic that we're dealing with, not something imaginary. Number two, what happens when he gets out and accuses me of things that are completely untrue is that all of a sudden that kindles the crazies out there, and I have threats upon my life, harassment of my family and my children with obscene phone calls because people are lying about me. Sinceramente me da un poco de tristeza o de lástima Fauci, o sea, estoy con él, porque hay un montón de idiotas y de matones que por lo visto amenazan a él y a su familia y que hasta quieren matarlo, solo porque él se atreve a decir que, bueno, en tiempos de pandemia conviene vacunarse contra el coronavirus. Solo por eso lo quieren eliminar. Ahora, quizá usted dirá, pero no hay nadie que lo quiera eliminar. Bueno, hoy Fauci reveló que sí, que en diciembre 21, o sea, hace pocas semanas, la policía detuvo a un sujeto que iba en un coche, en un auto, con un fusil AR-15, lo detuvo a la altura de Iowa, iba desde California, me parece, hasta Washington, D.C., con el propósito de matar al doctor Fauci. Now, I guess you could say, well, that's the way it goes, I can take the hit. Well, it makes a difference because, as some of you may know, just about 3 or 4 weeks ago, on December 21st, a person was arrested who was on their way from Sacramento to Washington, D.C., at a speed stop in Iowa. And the police asked him where he was going, and he was going to Washington, D.C. to kill Dr. Fauci. And they found in his car an AR-15 and multiple magazines of ammunition because he thinks that maybe I'm killing people. Bueno, es grave lo que denunció hoy Fauci, ¿no? Es muy grave. Es decir, que hay gente que quiere matarlo porque los antivacunas, los negacionistas, lo presentan como una criatura satánica al servicio de los espíritus más ruines. Un sujeto perverso que quiere contaminar a la gente inocente. Es grave. Fauci escaló y acusó a su perseguidor, al senador Paul, de tener una página de internet, a mí esto la verdad me pareció obsceno, ¿no?, pidiendo donaciones monetarias para despedir a Fauci. Pero vamos a ver, el pequeño detalle es que esa plata que recolecta tramposamente Rand Paul no puede servir para despedir a Fauci porque ese senador no tiene el poder ni la facultad para despedirlo. So I ask myself, why would Senator want to do this? So go to Rand Paul website and you see Fire Dr. Fauci with a little box that says contribute here. You can do $5, $10, $20, $100. So you are making a catastrophic epidemic for your political gain.
So the You only have thing that- the politically only thing attacked that I your can- colleagues, and in a politically reprehensible The way, only you thing that I attacked their could think reputations. of. La defensa de este señor Paul, que a mí me cae mal, fue la siguiente. Él dijo, yo lo critico a usted, doctor Fauci, pero no estoy instigando a nadie a que le haga un daño físico a usted. Es decir, dijo Paul, quienes lo criticamos no somos cómplices o moralmente responsables de que algún loco quiera matarlo a usted. Para reforzar su caso, el senador Paul dijo que hace unos años un loco interrumpió un partido de béisbol de congresistas e hirió gravemente a uno de ellos. Y que él, Rand Paul, estuvo allí y estuvo a punto de ser gravemente herido. Con lo cual dijo, yo no estoy a favor de la violencia en ningún caso y a punto estuve de ser víctima de ella. Dr. Fauci, it's disappointing for you to suggest that people who dare to question you are responsible somehow for violent threats. Realize that by attacking me, you're attacking the one member who actually has suffered from violent attacks. I was at the ball field today. Steve Scalise almost died. I was 10 feet away from a staffer who was shot in the leg. We had over 160 rounds of semi-automatic weapons fired at us, ammunition. So for you to somehow suggest that somehow I or people who dare to oppose you are responsible for threats, that's insulting. The person who shot at us and almost killed Steve Scalise was a rabid supporter of Bernie Sanders. But the one thing you'll find if you look at the record is that not one of us accused Bernie Sanders of being responsible for that. Es, ya digo, una enemistad irreconciliable, ¿no?, la que separa a este senador del doctor Fauci. Por último, el senador dijo que no hay evidencias científicas de que sea conveniente vacunar contra el coronavirus a los menores de 18 años. Él afirmó que los menores de 18 años, si se mueren de coronavirus, es a una proporción de 1 por 1 millón. Y por lo tanto, como es estadísticamente tan improbable, no es necesario vacunarlos. Esa es la opinión del senador. The death rate for kids under 18 is about 1 in a million, a little bit less than the chance of being struck by lightning. We don't yet know fully whether or not kids who have already had COVID might be at risk for some of the side effects of the vaccine. Still needs to be explored. But for a kid under 18 who's already had COVID, see, it's a death rate of about 1 in a million, even if you haven't had a disease, even if you haven't had COVID, it's about 1 in a million. It's extraordinarily uncommon for a child to die. If you've already had the disease, it's probably a great deal less than that. Bueno, menos mal que yo no soy hijo de este senador. Para terminar, en estas deliberaciones, en estos conciliábulos en el Senado, la voz tranquila y sosegada de una doctora, de una científica, dijo una verdad del tamaño de una catedral. Dijo, bueno, tarde o temprano todos nos vamos a contagiar. I think it's hard to process what's actually happening right now, which is most people are going to get COVID. All right, and what we need to do is make sure the hospitals can still function, transportation, other essential services are not disrupted while this happens. Ya lo había dicho el billonario Bill Gates a fines del año pasado, ¿no? En estos 3 meses, enero, febrero y marzo, dijo Gates, es muy probable que el coronavirus llegue a tu casa. Esperemos que no llegue a la nuestra. Una pausa, será breve, y al volver prosigue el culebrón del odioso tenista serbio Djokovic, que sin estar vacunado contra el coronavirus, rompiendo las reglas, quiere jugar el Abierto de Tenis de Australia. Todavía no está claro qué provocó la muerte en una suite del Ritz en Orlando del comediante y actor Bob Saget. Era joven para morir, tenía 65 años. Estaba contento. Acababa de dar un show, un stand-up comedy.
Y no encontró la policía señal ninguna de que se hubiera drogado o propiciado su muerte. Es decir, que parece que ha muerto de causas naturales. Pero, de nuevo, a una edad temprana para morir, 65 años. Saget starred as the beating heart of sitcom Full House, personifying the average American father. Steph, I think it's wonderful that you wanted to throw Common a birthday party, but did you have to invite every dog on the block? His perpetual presence, thanks to reruns, kept Saget on screen for decades. But this weekend, shock and sadness as America's dad unexpectedly died. It's going to be for a male patient. Callers advising it's an obvious death, stating a security officer found the guest not breathing, no pulse. Estaba en una gira, hacía espectáculos de comedia. Había hecho un viaje creativo muy curioso, porque él, cuando hacía la comedia de Full House para toda la familia, o cuando presentaba los videos más divertidos de América, también para toda la familia, era un personaje exento de vulgaridades, ¿no? Es decir, que su humor era apto para todo público. Y así se hizo famoso, y así ganó mucho dinero, y era parte de la familia americana cuando presentaba los videos graciosos y tal, ¿no? Pero cuando se terminó esa parte de su carrera y entró en una suerte de declive, se reinventó como comediante. En salas más o menos pequeñas, en auditorios no demasiado grandes, recorría los clubes y los bares y, en fin, los pequeños teatros del humor, y decía unos monólogos que él mismo escribía, pero que llamaban mucho la atención por su manifiesta vulgaridad. Es decir, que sus monólogos de humor eran francamente escatológicos. Y usaban toda clase de palabrotas ásperas y soeces. De manera que hizo un viaje de la comedia familiar a la comedia escatológica. Y pocas horas después de haber terminado uno de esos shows, falleció en el Hotel Ritz de Orlando. No se sabe todavía cómo y por qué. The 65-year-old comedic legend found unresponsive in his hotel room in Florida just hours after finishing a successful show from his ongoing tour. Thank you to one person that is demented as me when I'm not thinking. These short clips showing Saget during a 2-hour set. The show went so well, Saget posted this on Instagram afterward. A selfie writing, "I'm back in comedy like I was when I was 26. I guess I'm finding my new voice and loving every moment of it." Porque había comenzado así, como comediante de clubes y de bares, ¿no? Y uno lo puede entender, porque una cosa es ser un comediante de televisión que dice las bromas que otros escriben, que son además bromas exentas de cualquier incorrección política, y otra cosa es la libertad fantástica del comediante, que está frente a 500 personas o a 1000 personas y dice lo que se le da la gana, lo que le sale del forro, sin censura ninguna, a riesgo de escandalizar o de hacer reír, ¿no? Y siempre es una línea muy finita la que separa una cosa de la otra. Así como hay gente que está ahí en carcajada, otra se pone de pie y se va. Pero esa libertad, la del comediante a solas, diciendo el monólogo que él ha escrito, es la que había cautivado a Bob Saget en estos últimos años de su vida creativa. Que descanse en paz. Sigue en Melbourne, Australia, y entrenándose y con ganas de jugar el abierto. Es campeón defensor, lo ha ganado 9 años el serbio Djokovic, que desde que la pandemia llegó a envenenarnos la existencia, se ha negado a vacunarse contra el coronavirus. Ahora depende del gobierno de Victoria en Australia, permitirle o no quedarse. Si se queda, jugará, y si no, pues lo deportarán. El culebrón Djokovic continúa. Australia investiga ahora si el número 1 del tenis mundial mintió en su declaración de entrada al país. De ser así, su visado podría ser cancelado de nuevo. La participación del serbio en el Abierto de Australia pende de un hilo, pero mientras tanto, Novak Djokovic se entrena en la pista de Melbourne a las pocas horas de la victoria judicial que le devolvió su pasaporte.
Su problema ahora lo ilustra esta publicación en Twitter de un periodista deportivo que muestra al tenista en Belgrado en Navidad posando con la estrella de balonmano Peter Georgic. El tuit contradice la declaración de Djokovic de que no había viajado durante 14 días antes de entrar a Australia. El jugador dijo que su declaración la presentó su agente antes de viajar a Melbourne desde España vía Dubái el 4 de enero. Las leyes australianas consideran como una ofensa seria una declaración falsa que puede acarrear una pena máxima de hasta 12 meses de cárcel. El ministro de Inmigración australiano todavía estudia la posible revocación del visado de Djokovic. Que le revoquen el visado, que lo deporten. Es un necio, un zafio, un mastuerzo este Djokovic. Dice y miente que no se ha vacunado porque recientemente en diciembre tuvo el coronavirus. No es verdad. No se ha vacunado porque no le ha dado la gana de hacerlo. Y también miente porque dice que cuando estuvo enfermo de coronavirus se cuidó. No se cuidó. Hay fotos de él asistiendo a partidos de fútbol con coronavirus. Es muy serio. Entonces, si a él lo dejan jugar, ningún visitante que llega a Australia sin haberse vacunado entra. Ninguno. ¿Y por qué va a entrar él? En las canchas del Abierto de Australia le esperan como su gran campeón y desde ayer ya le tienen entrenando en la pista central. Después del mal trago, los aficionados quieren verle jugar. Va a demostrar que todo el mundo se equivoca y por qué es el mejor, dicen. Pero el gobierno de Australia se lo piensa. Este torneo es más grande que cualquier persona, dijo el gobernador del estado de Victoria sobre el caso Djokovic. El juez le dejó en libertad porque los operarios de aduanas no le dieron tiempo para defenderse antes de retirarle el permiso de entrada al país. Pero ahora parece que Djokovic mintió en sus formularios de llegada. Dijo que había estado en Serbia los 15 días antes de viajar a Melbourne. Y en redes sociales le vimos por un parque en Marbella el 30 de diciembre y el 1 de enero entrenar en las pistas del Puente Romano. Sobre este hecho, el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho: el gobierno australiano no se ha puesto en contacto con nosotros para solicitar esa documentación. Bueno, pero eso ya es suficientemente grave. Que haya mentido al llegar a Australia. Que haya dicho que en los últimos 15 días estuvo en Serbia cuando estaba en Marbella el 30 de diciembre. No es broma. Porque él ha llegado el miércoles pasado a Melbourne, Australia. Entonces, no solo llega sin vacunarse, tan orondo, sino que miente y dice que ha estado en Serbia cuando estuvo en Marbella. No. Si le permiten jugar a Djokovic, entonces están acanallando un deporte como el tenis que se ha distinguido por ser un juego entre caballeros, un juego entre damas, un juego en el que se respetan unas reglas de conducta, de corrección. También hay dudas sobre su positivo del 16 de diciembre. Un día antes estuvo viendo el Estrella Roja Barça de la Euroliga. El 17, ya con el test positivo, presentó sus sellos de correos sin mascarilla y sin distancia. Acudió a varios actos y jugó al tenis por las calles de Belgrado el día 25. Para echar más leña al fuego de la polémica, el tenista australiano Tomic dijo esto en pleno partido a la juez de silla: en 2 días voy a dar positivo, así te lo digo. No entiendo cómo he podido llegar a la cancha sin que nadie me haya pedido un test, denunciando lagunas en los protocolos. Es francamente indignante, ¿no? Se ha comprobado que cuando estaba contagiado asistió a un acto público sin mascarillas para presentar unas estampillas serbias en honor a él. Opinan los australianos. Without knowing all the details on the surface of it, it doesn't feel right. It doesn't seem to pass the sniff test. It looks like he's doing whatever he likes. We've had to go through vaccination protocols and lockdowns for such a long time, and Swan's in and can pretty much do what he likes because he's the world's best tennis player. I don't understand why there's such a big fuss about it. You just let him play. You know, of course, keeping in mind that he must adhere to all the other regulations that we have. No estoy de acuerdo con la señorita Abanico, no. Yo estoy de acuerdo con este que viene, con este señor. The judges seem to have no understanding of public requirements in respect of Djokovic. He's a selfish, non-vaccinated, and I think he strays from the truth and the sort of understanding in respect of COVID that all us Victorians have lived through, and I think he should be sent back on the next plane and his father should have a good word with him.
Muy bien dicho, señor. Ya regresamos. Como saben, esta semana trasplantaron el corazón modificado genéticamente de un cerdo a un hombre de 57 años. Hasta ahora sigue bien. Esto que ven aquí es un corazón, pero no es humano. Perteneció a un cerdo y una modificación genética ha permitido trasplantarlo a un hombre estadounidense, en lo que se ha calificado como una cirugía revolucionaria. Ha sucedido en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland. El paciente, de 57 años, llevaba varios meses postrado en la cama. Según los médicos, el trasplante del corazón de cerdo era su única opción. De momento, está estable y consciente. Su cuerpo no ha rechazado el corazón de forma inmediata. Y aunque parece estar funcionando, los médicos son cautelosos. Cautelosos porque no se sabe cómo va a reaccionar su sistema inmunológico. El corazón de cerdo será atacado por el sistema inmunitario. Por eso hemos diseñado un plan de tratamiento para ello, además de las modificaciones genéticas del órgano, ha dicho el cirujano que llevó a cabo la operación. No es el primer órgano animal que se trasplanta a un humano. Hace unos meses, un hospital de Nueva York lo hizo de forma temporal con un riñón de cerdo. Y aunque todavía está en desarrollo, los investigadores creen que esta técnica, conocida como xenotrasplante, podría ser la solución a la crisis de la escasez de órganos. Ojalá funcione, ya regresamos. Para terminar, cae una avioneta, caen las vías del tren, el piloto no puede salir, se acerca el tren, lo rescatan in extremis y el piloto siniestrado salva la vida. Ahí está la avioneta, sacan al piloto rápidamente porque se aproxima el tren, consiguen... Y así quedó la avioneta, machucada, aplastada por el tren. Pero el piloto salvó la vida. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para estar cada noche a la altura de ustedes, a la altura de lo que ustedes se merecen. Un programa de excelencia periodística. Gracias. Muy buenas noches. Seguiremos conspirando mañana.